Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo, nuestras sesiones de aprendizaje siempre con la motivación correspondiente. Seguimos aprendiendo desde casa, seguimos trabajando nuestros temas siempre con el debido valor de la responsabilidad y la puntualidad para seguir aprendiendo los temas correspondientes a nuestro año escolar y reforzar aquellos temas que se trabajaron anteriormente. Nuestra materia es de suma importancia para el desarrollo cognitivo de cada uno de los estudiantes de la institución educativa, pero del mismo modo sirve para forjarnos en aspectos básicos que nos ayudarán en diferentes campos del saber, como es la comprensión de lectura, ya que en cualquier rama y cualquier tipo de área necesitamos leer correctamente. También en la escritura, la ortografía y la gramática es sumamente importante escribir de manera adecuada y con buena ortografía. Del mismo modo, expresarnos a través de ideas o argumentos en exposiciones para cualquier área. Entonces, reforzamos justamente estos contenidos en nuestra área de trabajo que corresponde a comunicación. Bien, el día de hoy nos toca trabajar un tema dentro de lo que es la gramática. Sí, vamos a analizar, vamos a ya entrar quizás a la estructura de la oración, vamos a recordar los elementos de la oración y vamos a trabajar a profundidad uno de los elementos más importantes dentro de lo que conocemos dentro de la oración. Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, trabajando ya o entrando a nuestro aprendizaje de la segunda unidad. Sí, vamos a comenzar trabajando nuestro libro ya la segunda unidad. Este libro o esta unidad titula Somos iguales y a veces diferentes o a la vez diferentes. Bien, entonces nuevamente, somos iguales y a la vez diferentes Es muy importante recordar que dentro de este título de nuestra unidad vamos a quizás forjar aquel camino que nos va a ayudar a entender los diferentes aspectos de la unidad a trabajar durante todas estas sesiones que corresponderán a esta unidad. Si nos dicen que somos iguales y a la vez diferentes, quiere decir que hay una forma en el aspecto de quizás comunicarnos, de trabajar, de hablar, de exponer y de escribir. Todos los seres humanos tenemos la misma capacidad, somos completamente iguales en capacidades de comunicación, en capacidades de expresión. Tenemos ese don, nacimos con esa capacidad, pero no todos la desarrollamos de la misma forma. Por eso nos dicen que somos diferentes. Desarrollamos nuestras capacidades de comunicación, de escritura e interacción de diferente manera, a diferente ritmo. No tenemos el mismo ritmo por ejemplo, ni de aprendizaje, ni de entendimiento. Entonces, somos tan iguales, pero al mismo tiempo somos diferentes en todo aspecto de nuestro, vamos a decir, saber, en todo aspecto de nuestra forma de como personas que somos y al mismo también en el aspecto cognitivo, en el aspecto social, en el aspecto cultural, etcétera. Entonces, esta unidad nos va a hablar acerca de la igualdad y las diferencias en aspectos cognitivos. Claro que tocaremos algunos temas relacionados quizás a lecturas que nos ayudarán a reflexionar, de al mismo modo a ejercicios que nos ayudarán a ver diferente esta igualdad y esta diferencia, valga la redundancia. Bien, entonces entramos ya de lleno a nuestro tema de la sesión del día de hoy, que corresponde al sujeto. Sí, vamos a hablar del sujeto. El sujeto, ¿quién es el sujeto? El sujeto es de quien se habla dentro de una oración, dentro de un contexto oracional. Recuerda que toda oración escrita que podemos plasmar a través de la escritura existe gracias a que podemos comunicarnos y transmitir ideas.
Primero existe esta comunicación oral para luego ser una comunicación escrita. Primero existe la oralidad para luego ser justamente la escritura. Todo lo que se transmite oralmente lo plasmamos gracias al código que tenemos y en este caso el código del castellano nos ayuda a poder plasmarlo en una escritura que en nuestro componente de código tiene algunas grafías como son el abecedario. Entonces, podemos decir que el sujeto es de quien se habla dentro de este mensaje en una oración. Vamos a distinguir al sujeto, vamos a ver su estructura y más adelante vamos a ver la clasificación de sujetos. Entonces, ¿cuál es el propósito para trabajar este tema tan importante e interesante dentro de gramática? Será aprender sobre el sujeto y su estructura. Vamos a conocer al sujeto y su estructura. Ese será el propósito, el objetivo, la finalidad al culminar esta sesión de aprendizaje. Bien, también te recuerdo que debes realizar tu organizador gráfico que es de suma importancia a partir del título, el sujeto. Trata de establecer los datos más relevantes, más importantes para así poder repasar siempre en eventuales exámenes o prácticas. Bien, entonces comenzamos. Vamos a conocer al sujeto, a sus clases y a su estructura, pero el día de hoy nos vamos a dedicar de relleno a lo que se considera la estructura del sujeto. Y dentro de una clase o una sesión de clase más vamos a conocer a profundidad las clases, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Cuál o qué será el sujeto y cuál será su estructura? Bien, observamos la siguiente imagen. Dice, dice, Emilio le puso una cortina a la pecera porque decía que lo veían todos. Ajá, Emilio le puso una cortina a la pecera porque decía que lo veían todos. ¿De quién se está hablando en esta oración? Se está hablando de la acción que realizó esta persona que se llama Emilio. Por ende, esta persona es el sujeto. Bien, ¿quién le puso una cortina a la pecera? Para reconocer al sujeto dentro de una oración, siempre identificamos el verbo y le preguntamos luego al verbo para saber quién es el sujeto. El sujeto es la persona, animal o cosa de la que se está diciendo algo en la oración. Este dato es sumamente importante. Te está diciendo que es la persona, el animal o cosa de la cual se habla dentro de la oración. Recuerda que todo sujeto, por ende, en su mayoría, tiene que ser un sustantivo, excepto en algunos casos especiales que lo aprenderás más adelante. Bien, recuerda que los sustantivos pueden ser propios y comunes. Por eso es que menciona como nombre propio a esta persona Emilio. Y si fuera un animal sería un nombre común, igual que si fuera una cosa, ¿no es cierto? Como una puerta, como un sillón, como un televisor, etcétera. Un animal puede ser un caracol, un perro, un ave, etcétera. Muy bien, sigamos entonces analizando nuestro tema que corresponde al sujeto. ¿Cómo reconocemos al sujeto? A ver, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la manera correcta de reconocer al sujeto? El sujeto se reconoce formulando las preguntas. Recuerda al verbo. Todo verbo en su mayoría tiene que terminar en ar, er o ir. Recuerda eso, los infinitivos, como cuando tú dices como, comer, salto, saltar, bailo, bailar. Entonces te van a aparecer de diferentes formas el verbo, pero siempre hay una forma de reconocerlo. Te recuerdo que el verbo es toda acción que realiza el sujeto. Además de que tenemos los verbos ser y estar. ¿Sí? ¿Recuerdas los verbos ser y estar? Como por ejemplo cuando dice Luisa es la chica más bonita. El verbo ser, pero se reconoce como es, ¿no es cierto? O Luisa está bailando
en la fiesta. Entonces el verbo estar. Bien, esto es solo un recordatorio para poder reconocer al sujeto, porque preguntaremos siempre al verbo. ¿Y con qué pregunta? ¿Quién? Cuando es una persona. ¿Quién? Más el verbo. ¿Quién está bailando? Luisa, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿quiénes están bailando cuando es más de un sujeto? Luisa y Juan están bailando. ¿Quiénes están bailando? Luisa y Juan. O qué más el verbo, ¿no? Por ejemplo, el sillón está roto. ¿Qué está roto? El sillón. Exacto. Entonces hemos podido ver en tanto propio como común, en una persona o como un objeto. ¿Cuál es la pregunta adecuada? ¿Quién, quiénes o qué más verbo? Entonces, Luisa, practica matemáticas todas las noches. Preguntó al verbo. Entonces el verbo practicar. Viene de practicar. Y digo, ¿quién practica matemática todas las noches? Y mi respuesta será el sujeto, Luisa. Muy bien. Veamos entonces cuál es la estructura del sujeto. Ya recordamos al sujeto, cómo reconocerlo y qué cosa es el sujeto. Es la persona, animal o cosa de quien se habla. También podemos decir que es un sustantivo. ¿Sí? Muy bien. Y en otros casos excepcionales vendría a ser incluso un adjetivo sustantivado, pero esto lo verás en otro capítulo y en otra sesión de aprendizaje. Bien, veamos entonces la estructura del sujeto. El sujeto está conformado por el núcleo y los modificadores. Los modificadores. Recuerda también que el sujeto no es solo una palabra, no es solo una palabra. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que si fuera solamente la palabra, como en el anterior ejemplo Luisa, va a ser el núcleo del sujeto. Pero si nos dijeran, a ver, regresemos al anterior. Si nos dijeran, mira, acá por ejemplo, Luisa practica matemática todas las noches. Muy bien, yo le he preguntado al verbo y me dicen que el sujeto es Luisa. Sí, pero este sujeto es solo una palabra o un sustantivo. Pero si me dan un sujeto más largo, no significa que tenga 3, 4 nombres. Si yo digo, la, la tía de Luisa, mira, la tía de Luisa la tía de Luisa practica matemática todas las noches. Ahora ya he introducido a la tía de Luisa. El sujeto será todo lo que encuentre delante, ¿no? Todo lo que me responde el verbo. ¿Quién practica matemáticas todas las noches? La tía de Luisa. A eso se refiere, para poder identificar de todo ese sujeto que aparezca, poder identificar sus partes o por qué estructura se diferencia del predicado. Entonces me pueden dar un sujeto así pequeñito o un sujeto más extenso. Por ejemplo, el perro negro de Luis mordió a la vecina. ¿Quién mordió a la vecina? El perro negro de Luis. El sujeto es todo eso. El perro negro de Luis. ¿Sí? Bien, ese aclaratorio. Ahora sí continuemos. Nos dice, la estructura del sujeto. Todo sujeto siempre va a tener un núcleo y sus modificadores. Todo sujeto va a tener un núcleo y sus modificadores. El núcleo es la palabra más importante dentro del sujeto. El núcleo siempre es un sustantivo. A ver, en la oración anterior, Luisa practica matemáticas. ¿Quién era el sujeto? Luisa. ¿Y quién es el núcleo de ese sujeto? El nombre propio, Luisa. Bien, pero si me dicen, la tía de Luisa practica matemáticas. ¿Quién es el sujeto? La tía de Luisa. ¿Quién es el núcleo, el más importante? La tía, porque de Luisa ya es un aclaratorio. Me están diciendo de quién es tía. Entonces, el núcleo será tía, tía, ¿no? Tía. Ahora vamos al siguiente. El perro negro de Juan mordió a la vecina. Bien,
Vamos, hemos dicho que el sujeto es el perro negro de Juan. El perro negro de Juan. Si yo digo, entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es el núcleo? Voy a identificar la parte más importante, que es el sustantivo, ya sea un animal, una persona o una cosa. ¿De quién estoy hablando? Del perro. ¿Qué color era el perro? Negro. ¿De quién era el perro? De Luisa o de Luis, no sé. Muy bien. Entonces, ¿de quién estoy hablando? ¿Quién ha mordido? ¿Quién ha hecho esa acción? El perro. Entonces, el perro es el núcleo, la parte más importante. El corazón del sujeto es el perro, porque sin ese núcleo no existiría el sujeto. El de Luisa mordió a la vecina, ya no tendría sentido. La espacio de Luisa practica matemáticas. Entonces el núcleo que tía o perro es la parte más importante. Es la parte más importante. Bien, ahora veamos los modificadores. Nos dice que tenemos modificador directo y el modificador indirecto. El directo se unen al núcleo sin usar enlaces. El directo está al lado del núcleo, está siempre como el guardián del núcleo. Nunca se separa del núcleo y no se interpone nadie delante o detrás del núcleo y el modificador directo. Pero el modificador indirecto sí está al lado del núcleo, pero siempre hay alguien más. Siempre hay un intermedio que se va a anteponer entre el núcleo y el modificador. Siempre. Mientras que el directo no hay nadie, en el indirecto sí hay alguien. Ese alguien son los enlaces o conectores. Y tenemos la aposición, que explica o especifica al significado del núcleo. Explica o especifica al significado del núcleo. Veamos algunos ejemplos entonces. Tenemos, miren, la muñeca de vestido azul no necesita batería. Voy a identificar al verbo, al verbo. Verbo, ¿dónde estás, verbo? A ver, aquí está. Necesitar. ¿Quién no necesita batería? La muñeca de vestido azul. Lo que me responde el verbo, todo eso es el sujeto. Muy bien, todo es el sujeto. Ahora puedo identificar tanto el modificador directo como el modificador indirecto. ¿Sí? Listo. Dice el modificador directo está al lado del núcleo, que es el corazón del sujeto, el más importante, de quién se habla específicamente. Con él siempre tiene sentido la oración, sin él se pierde el sentido de la oración. A ver, si yo tapo muñeca, la de vestido azul no necesita batería. Pero si digo, la muñeca no necesita batería. Tiene sentido, pero si lo desaparezco muñeca, no tiene sentido. Entonces, ese es el corazón, el núcleo del sujeto. Dice que el modificador directo está a su ladito. No hay nadie en el medio. Miren, en este medio, aquí que estoy señalando, está vacío, no hay nadie. Directo está uniendo la muñeca. Entonces, justamente estas palabras que en su general son artículos, la, el, los, las, estos artículos, o incluso algunos son, pueden ser demostrativos, pueden ser los determinantes, unos que también son artículos o determinantes, también pueden ser modificadores, porque entonces dice una muñeca, la muñeca, esta muñeca, aquella muñeca, sustantivos, modificadores directos. Unas muñecas, ¿qué más podría ser? El perro, la tienda, el cerdito, la pastora. O sea, te das cuenta, no hay nadie, directamente lo modifica. Pero el modificador indirecto, siempre hay alguien, y ese alguien debe ser un conector que va a unir la muñeca de vestido azul. Entonces, aquí me está diciendo algo de la muñeca, pero lo está uniendo con este conector. Entonces, todo esto sería un modificador indirecto. Veamos el siguiente ejemplo. María, la de lindo cabello, viajó sola a España.
¿Quién viajó sola a España? María, la de lindo cabello. ¿Quién es la parte más importante del corazón? María, núcleo. Pero acá me aparece esta tercera parte dentro del modificador indirecto, que es la posición. La posición es una explicación del sujeto. ¿Cómo es el sujeto? Y va, mira, entre comitas. En su mayoría va entre comitas. María, la de lindo cabello. María, la de lunar negro. María, la de rizos perfectos. María, la huérfana del barrio. Ah, entre comitas, me está dando una aposición, una explicación de María. Si yo borro esto, la oración sigue teniendo sentido. Por ejemplo, digo, María viajó sola a España. Entonces, este es solamente un explicativo, me está aclarando algo más de María. Eso es la posición. Veamos en el siguiente ejemplo. La niña de sus ojos ganó el concurso de canto. ¿Quién ganó el concurso de canto? La niña de sus ojos. ¿Quién es el corazón? La niña, la parte más importante, el núcleo del sujeto. ¿Quién es el modificador? Directo, directo, sin que nadie se interponga, la A. ¿Y quién es el modificador indirecto? Está acá. Sus ojos, de sus ojos, listo, porque está el D que es conector. Muy bien. Veamos ahora lo siguiente. Nos dice el núcleo del sujeto. Es la palabra más importante del sujeto. Puede ser un sustantivo o un pronombre u otra palabra sustantivada, como te iba diciendo de antes. Sustantivo, Juan, María, Marco, gato, perro, cerdito, etc. Pronombre, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, pronombre. Y una palabra sustantivada es cuando un adjetivo se convierte en sustantivo. Lo cortés no quita lo valiente, supongamos. Entonces, no estoy hablando de una persona que se apellida Cortés, sino de una actitud, un adjetivo que es ser cortés o incluso un verbo que se puede sustantivar. Amar es un don divino. ¿Qué es un don divino? Amar. Pero este es un verbo que se ha convertido en un sustantivo, por ende en un sujeto. Muy bien, la joven tiene más energías. El joven tiene más energías. ¿Ah, de quién estoy hablando? Del joven. Muy bien. Listo. Veamos ahora el núcleo, ya hemos dicho que era el corazón, el corazón. Vamos a ver ahora un poquito acerca de la aposición. Dice, la aposición, o se abrevia APO, es el complemento que otorga más información, es el que va entre comitas y le da más información al sujeto del cual se está hablando, al núcleo, ¿sí? Del núcleo del sujeto. Generalmente va entre comitas o entre comas. Bien, la señora Inés practica muchos, ¿qué cosa? Aeróbicos. Listo. ¿De quién estoy hablando? De la señora Inés. ¿Y qué me dice la señora Inés? Que practica muchos aeróbicos, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál sería la posición o el apositivo? Me dice que es Inés, porque yo puedo decir la señora practica muchos aeróbicos. Entonces, la parte secundaria, que esta podría ir entre comitas, sería Inés, que lo consideramos un vocativo. La Universidad Enrique Guzmán de Valle, la Cantuta, queda en Chosica. ¿De quién estoy hablando? De esta Universidad Enrique Guzmán de Valle. Pero como le dicen, su otro nombre es la Cantuta. Mira, va entre comitas. El caballero de los mares, o sea, mire entre comitas, Miguel Grau, fue un gran héroe, muy bien. Y la Santa de América, Santa Rosa de Lima, entre comitas, es muy milagrosa. Todos estos enmarcados en rojito son la posición, pero date cuenta, si no existe la posición, la oración tiene sentido, no pierde su sentido, ¿sí? Solamente le está agregando más información al sujeto. Si yo digo, Pedro, el mejor amigo de todos, a toda esa palabra que he agregado, el mejor amigo de todos, es la posición, un modificador indirecto, porque lo está modificando indirectamente, pero en forma de aposición.
claro, y está complementando información, que Pedro no es solamente Pedro juega fútbol, pero le voy a aumentar la posición. Pedro, el mejor amigo de todos, juega fútbol. De esta forma le aumento su aposición. Entonces, hay oraciones que se les aumenta su aposición. Bien, ¿cuáles son los tipos de aposición? Bien, tenemos una aposición explicativa. Su mismo nombre lo dice, explica el sentido del núcleo. Va entre comas y se puede intercambiar con el núcleo. Quiere decir que si lo cambio, cualquiera de los dos le va a dar el sentido a la oración. Mira, su marido, el dueño de la empresa, nunca tenía tiempo disponible. ¿Quién nunca tenía tiempo disponible? Su marido, el dueño de la empresa. Todo esto es el sujeto. Ya identificó al sujeto. Ahora, mira, acá hay comitas. Es una posición porque la profesora ha dicho que va entre comas. Sí, es una posición. Pero dice que si ¿qué tipo de aposición es explicativa? Cuando yo lo puedo cambiar. Yo puedo decir, el dueño de la empresa, su marido, nunca tenía tiempo disponible. O su marido, el dueño de la empresa, nunca tenía tiempo disponible. O el dueño de la empresa esto lo borro, sin su marido. El dueño de la empresa nunca tenía tiempo disponible o solamente utilizo el marido y no esto. A ver, su marido nunca tenía tiempo disponible. ¿Te das cuenta? Puedo intercambiar y la oración sigue teniendo sentido. Veamos la siguiente. Aposición especificativa. Añade información al sustantivo. Dice que le va a añadir información. No se puede intercambiar. Mi abuelo Carlos enfermó de cáncer. Tendrá una fiesta de cumpleaños. ¿Quién tendrá una fiesta de cumpleaños? Mi abuelo Carlos, que enfermó de cáncer. Pero a ver, lo voy a intercambiar para saber si es explicativa o especificativa. Igual va entre comitas. Mira, lo intercambio. Mi abuelo Carlos tendrá una fiesta de cumpleaños. Tiene sentido, pero ahora lo quiero borrar esto. Lo borro todo esto y solo digo, enfermó de cáncer, tendrá fiesta de cumpleaños. ¿Tendrá sentido? ¿De quién estoy hablando? Ya perdió su sentido. Por eso es especificativa. Solo le agrega información, pero no se puede intercambiar como la explicativa. Muy bien. Veamos la siguiente. Nos dice. A ver, el modificador directo. Ya hemos dicho que está siempre al ladito, sin intermediarios. Es el complemento que se une directamente al núcleo y pueden ser los artículos o los adjetivos, dentro de los adjetivos los determinantes. Por ejemplo, este es un artículo, el viejo hombre murió solo. ¿Quién murió solo? El viejo hombre. Muy bien. Entonces, todo esto es el sujeto, el viejo hombre. Pero ¿quién lo está modificando directamente a la persona del cual se habla? Que estamos hablando del viejo, porque puedo decir el viejo murió solo. Entonces este hombre solo es un aumentativo, hasta una posición o un modificador indirecto. Ya, acá, el artículo directo, mira, directo, ¿no es cierto? No hay intermediarios. Incluso acá tampoco hay intermediarios. Entonces es también directo, directo, ¿ya? Pero no dice artículo y adjetivo. Artículo hemos dicho los, las, una, unos, unas, unos, etcétera. Y adjetivo bello, aquel, aquella, ustedes, como también el pronombre. Bien, te vas a dar cuenta que siempre aparece en la parte de adelante, ¿sí? Siempre aparece en la parte de adelante. Muy bien, ya vamos con la siguiente, el modificador indirecto. El indirecto casi siempre va detrás y siempre hay un intermediario, hemos dicho. Es el complemento que se une al núcleo en forma indirecta y lo hace a través de una preposición que sirve como nexo. Esas preposiciones son los intermediarios y en el castellano tenemos 19 preposiciones. ¿Sí? Mira, el viaje a Matucana fue muy divertido. ¿Qué fue muy divertido? El viaje a Matucana. El modificador directo. Viaje, núcleo del sujeto. Y aquí está el intermediario, no está directo, viaje y Matucana. Dice,
Acá está este intermediario. Entonces, todo esto con el intermediario es un modificador indirecto. Bien, las flores de Tarma son bellísimas. ¿Qué son bellísimas? Las flores de Tarma. Se está pasando. Las flores de Tarma. Listo. Entonces nos dice, ¿cuál es el modificador indirecto? Aquí está. D. Aquí aparece un intermediario. D. No está flores Tarma, sino aparece D. Entonces, esto es el modificador indirecto. Mira, acá aparece con, no está como acá la maleta, sino aparece un con. Entonces modificador indirecto. Y acá también otro con. Muy bien. Recuerda, las preposiciones son 19. Te menciono algunas. Ante, con, cabe, bajo, de, desde, en, entre, hacia, por, para, según, sin, etcétera. ¿Sí? Esos son algunos de los intermediarios o preposiciones que van a aparecer. ¿Dónde vas a encontrar esto? También en tu libro, en las páginas que ya se te va a indicar. Bien, veamos entonces un ejemplo indicando los modificadores de la oración. Dice, el cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui, fue un héroe. ¿Quién fue un héroe? Toda la respuesta que es esto. Yo le aumento el predicado porque esta oración no tiene predicado. Mira, fue un héroe. Le pregunto al predicado, ¿quién fue un héroe? Al verbo. ¿Quién fue un héroe? El cacique mestizo de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, José Gabriel Condorcanqui. Todo esto es el sujeto. Bien, si todo esto es el sujeto, ahora me toca identificar sus modificadores y sus núcleos. A ver, ¿de quién me está hablando principalmente? De Pampamarca, de Surimana, de José Gabriel Condorcanqui, del cacique. Todo esto solo es una aclaración. Si yo digo el cacique mestizo fue un héroe o solo el cacique fue un héroe, tiene sentido completo. Todo esto es solo una aclaración, pero está dentro del sujeto y tengo que identificar sus partes. Ya tengo entonces a mi núcleo que es cacique, núcleo del sujeto. ¿Quién está al ladito? Él. Ya está. ¿Qué era? Modificador directo. ¿Quién está al otro ladito? Mestizo, pero hay un intermediario de A con, no hay nadie. Entonces también igual que este es un modificador directo. Ahora al ladito, sí aparece ahora sí un intermediario de, entonces de D hasta la coma, que es de Pampamarca, Surimana y Tungazuca, es el modificador indirecto. Incluso, mira, me aparece el nombre. ¿Te acuerdas de la posición que se podía intercambiar? Si yo lo intercambio, digo, José Gabriel Condorcanqui fue un gran héroe o el cacique fue un gran héroe. Es una aposición, porque hemos dicho que existen aposiciones especificativas y explicativas, el que se puede intercambiar y el que no. Entonces, todo este nombre es una aposición porque se puede intercambiar con el sujeto o el núcleo del sujeto, mejor dicho, con el núcleo del sujeto. Tengo mi aposición. Todo este análisis tengo que realizar siempre en mis ejercicios de sujeto cuando identifiquen la oración. Bien, de esta forma hemos culminado la sesión del día de hoy. Hemos aprendido acerca del sujeto y su estructura. Está conformado por el núcleo y sus modificadores. Dentro del modificador tenemos al directo y al indirecto y a la aposición, ¿sí? También como lo hemos aprendido mediante ejercicios y mediante la teoría. Y lo vamos a poner en práctica en nuestro libro, pero para esta primera sesión te voy a enviar una ficha con unas oraciones. ¿Para qué? Vas a tener 40 oraciones para que puedas identificar así. Vas a identificar todo el sujeto y las partes de todo el sujeto. Si tiene modificador directo, modificador indirecto, si tiene aposición, lo vas a identificar en esas 40 oraciones que te voy a dar o te voy a enviar una fichita. Tú lo puedes ver desde tu celular, lo escribes en tu cuaderno y lo subrayas sus partes, su estructura. Vas a subrayar cada una de sus partes en tu cuaderno. Muy bien. Con esta explicación yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje. Vamos a seguir trabajando el sujeto para entender muchísimo más.